En este tutorial trataremos aspectos generales del diseño de sistemas de bombeo hidráulico JET con el software CIAL de Certec PET. Iniciaremos con una descripción del organizador de proyectos. Esta herramienta es similar al explorador de carpetas de Windows y nos permite ordenar jerárquicamente nuestros diseños según el campo y el activo en donde esté localizado cada pozo. Esta ventana se muestra cuando iniciamos una sesión en CIAL. Podemos observar que ya tengo almacenados 4 activos y voy a crear uno nuevo. Lo llamaré como activo tutorial. En este recuadro puedo cargar el logotipo de la empresa que opera el activo. Este logotipo aparecerá en los reportes generados por CIAL. Una vez creado el activo, debo crear un campo al que llamaré campo tutorial. Finalmente agrego un pozo a este campo y CIAL me dirige hacia el módulo pozo y flujo. En este módulo ingresaremos información general del pozo y configuraremos el tipo de diseño que vamos a realizar. Los campos que deben llenarse de forma obligatoria están marcados con un recuadro amarillo. En el panel Características del pozo y flujo, establecemos que vamos a trabajar con un pozo productor y seleccionamos las correlaciones de flujo. En este punto es conveniente configurar las opciones de guardado. Para esto vamos hacia el botón de configuración, damos clic en configuración de guardado y aparece una ventana en donde puedo seleccionar si habilito o no la opción de guardado automático. En caso de hacerlo, puedo definir el intervalo de tiempo en el que CIAL almacenará automáticamente los cambios. Yo no lo voy a habilitar y tendré que guardar manualmente los cambios cuando lo considere necesario. Una vez que hemos completado la información general del pozo, avanzamos hacia el módulo de cálculos PVT. En esta sección calcularemos las propiedades básicas de los fluidos del reservorio. Revisaremos la función de CIAL para analizar las propiedades PVT variando presiones y temperaturas. Para finalizar, generaremos un reporte de las propiedades estudiadas. El fluido de la formación que vamos a estudiar tiene las siguientes propiedades. Estos 9 parámetros son necesarios para un cálculo PVT. En la barra lateral nos dirigimos al módulo PVT. Todos los campos son obligatorios excepto las fracciones de gases no hidrocarburos. Al ingresar el grado API, CIAL calcula automáticamente la gravedad específica del petróleo. Puedo ingresar la salinidad o la gravedad específica del agua y CIAL calculará la propiedad complementaria. En este caso ingreso la gravedad específica y obtengo la salinidad. Una vez completada toda la información, debo seleccionar la correlación PVT con la que CIAL calculará las propiedades de los fluidos en todo el proceso de diseño. CIAL tiene 10 correlaciones PVT para calcular el punto de burbuja. El botón Validar sirve para comprobar que la correlación seleccionada es la adecuada para los datos del fluido que ingresamos. En este caso vemos que los valores de la temperatura y la presión del separador están fuera de los rangos de la correlación de estándar. Voy a probar con la correlación de Glasso y esta vez la validación es correcta. El panel Propiedades PVT de los fluidos contiene los resultados de los cálculos de las propiedades principales del petróleo, gas y agua. En este panel podemos seleccionar la correlación para calcular la viscosidad de cada uno de estos elementos. Vamos a revisar la configuración del número de decimales con que CIAL nos presenta los resultados. Para esto nos dirigimos hacia el botón Configuración y seleccionamos Configuraciones Generales. En la ventana que se despliega seleccionamos la pestaña Número de decimales. Voy a cambiar este valor a 3. De esta manera todos los campos numéricos se presentarán con 3 decimales. Continuaremos con la función Análisis PVT, que nos permite estudiar las propiedades de los fluidos en rangos definidos de presión y temperatura. En primer lugar establezco el rango de la presión y defino el número de pasos en que se dividirá este intervalo. En este caso 100 pasos.
Hacemos lo mismo con la temperatura. Voy a analizar 3 temperaturas. El menú Graficar me permite seleccionar el parámetro que quiero analizar. Voy a elegir la relación de solubilidad. Podemos ocultar las curvas seleccionándolas en el cuadro de leyendas. Podemos también ampliar zonas específicas de los gráficos. La información de este análisis está disponible también en forma de tablas. Las tablas contienen información detallada de cada propiedad para una presión y temperatura específicas. Finalmente generaremos el reporte del análisis. Seleccionamos las propiedades que se incluirán en el reporte, completamos los campos informativos y hacemos clic en Generar reporte. Se abrirá una nueva ventana con el reporte en formato PDF. El mismo procedimiento para generar reportes aplica en todos los módulos de SIA. Podemos guardar o imprimir estos reportes. El siguiente paso es especificar las propiedades mecánicas del pozo. Vamos a mostrar cómo cargar el survey de pozos direccionales. Ingresaremos las tablas con la información de la completación y calcularemos el gradiente de temperatura del pozo. En la pantalla se muestra un archivo típico de survey. Pueden haber otros formatos, pero el procedimiento que se aplicaría es el mismo. De las columnas incluidas en el archivo solo nos interesan la profundidad MD, profundidad TBD, ángulo de inclinación y azimut. Vamos a seleccionar y copiar estas columnas y las pegaremos en una nueva hoja de cálculo. SIAL requiere que la segunda columna contenga las profundidades TBD, así que modificaremos el orden de la tabla original. Debemos eliminar las filas que no contienen datos. El archivo debe tener solo valores numéricos, así que también eliminamos la cabecera de la tabla. Finalmente guardamos la información de la hoja activa como un archivo de valores separados por comas CBS. Pasamos al módulo Análisis mecánico del pozo y llenamos la información del panel de datos referenciales. Los datos de este panel son solo informativos, no son usados en ningún cálculo. En la sección Datos de la trayectoria tenemos un botón de ayuda que aclara cómo generar el archivo del survey. Si el pozo es vertical, se debe llenar esta tabla con 2 filas, una para la profundidad inicial y otra para la profundidad final del pozo. El botón Graficar nos muestra una vista tridimensional del survey. Si la tabla no contiene datos de azimut, se mostrará un gráfico en 2 dimensiones. Cuando hemos cargado el survey podemos usar la función cálculo iterativo para calcular la profundidad MD correspondiente a una profundidad TBD y viceversa. Vamos a completar la información de la tubería de revestimiento. En este tutorial generaremos una completación telescópica con 2 casings conductores, como se muestra en el diagrama. En los 2 casings externos no habrá flujo, mientras que por los 2 internos sí habrá recorrido del fluido. Esto se especifica en el campo flujo de la tabla de revestimiento. La tabla de revestimiento contiene información de las profundidades MD, del tope y de la base de cada sección.
además de sus diámetros y rugosidades. Las celdas de la columna diámetro interno tienen un menú que permite definir el diámetro, conocido el peso y el grado de la tubería. Cuando el campo flujo tiene el valor psi, debemos ingresar la rugosidad interna de la tubería. La tabla contiene un botón de ayuda con valores referenciales para las rugosidades. La información de la columna de descripción será incluida en un reporte de la completación. Es recomendable llenar estas celdas con información que el usuario considere útil. En esta tabla ingresamos la información de las arenas perforadas. Estos datos se usan para definir la profundidad del reservorio. Se puede incluir más de una arena, pero siempre al menos una debe estar abierta. En un sistema de bombeo hidráulico JET, un punto de referencia es la profundidad de la camisa, ya que ésta define las vías de flujo de la completación de fondo. Sobre la camisa habrán dos vías, una de inyección y otra de retorno. En SIAL hemos nombrado esta sección como Annular Tubing. Bajo la camisa solo hay una vía, identificada como sección circular. Esta tabla contiene la información de las profundidades, diámetros y rugosidades de las herramientas de fondo. Podemos completar las celdas de la profundidad de la base o la longitud. Si ingresamos la base, SIAL calculará la longitud. Una vez ingresadas todas las herramientas, debemos especificar la profundidad de la bomba y, de ser el caso, la profundidad del sensor. Es obligatorio marcar la profundidad de la bomba. La profundidad del sensor es opcional. Al establecer la profundidad de la bomba, debemos completar los campos de rugosidad externa de las secciones Annular Tubing. Para calcular el gradiente de temperatura vamos a usar la información de una prueba de restauración de presión. Tomaremos los datos de las temperaturas en las etapas de flujo y cierre. También se mostrará el proceso de cálculo cuando esta información no esté disponible. En esta sección definimos la variación de la temperatura del fluido con la profundidad. Este gradiente se calcula con una aproximación lineal simple. No se considera la transferencia de calor. Si contamos con información de una prueba de build-up, podemos ingresar las temperaturas de las etapas de flujo y cierre a nivel del sensor. SIAL estimará la temperatura al nivel del reservorio. El gráfico nos muestra la temperatura del fluido desde la superficie hasta la profundidad del reservorio.
Si no tenemos datos de sensores, debemos llenar una tabla de temperaturas y profundidades. En el ejemplo ingresamos dos filas, la primera con la temperatura del fluido en la superficie y la segunda con la temperatura del fluido a la profundidad del reservorio. Vamos a generar el reporte con el diagrama de la completación. Se ha desplegado una ventana que nos permite editar el diagrama. Si colocamos elementos en la tabla de accesorios, en esta ventana podemos posicionarlos. Elegimos mostrar la numeración de cada elemento del ensamblaje de fondo. Podemos agregar cuadros de texto en el diagrama. Y los eliminamos dando clic en el cuadrado rojo. Al terminar presionamos el botón Finalizar edición y se generará el reporte. Las etiquetas numéricas del diagrama corresponden a las de la tabla de ensamblaje de fondo. En el siguiente módulo calcularemos el índice de productividad del pozo. Revisaremos la información de la corrección de presión en el cálculo del IP y usaremos la función para calcular la presión de fondo fluyente si conocemos el caudal y viceversa. Vamos a usar la información de una prueba de restauración de presión. Las presiones de las etapas de flujo y cierre están dadas al nivel del sensor. Antes de calcular el IP, se calculará los valores de estas presiones al nivel del reservorio. Desplegamos el menú para seleccionar el modelo de IP y escogemos Vogel compuesto. Disponemos de datos de sensores, así que seleccionamos la opción Sí. Se calcula los IPs y caudales máximos del fluido y del petróleo y entrega la información de la corrección de presión. Como lo esperábamos, el diferencial de presión dinámico es ligeramente mayor que el estático. En el gráfico del IP podemos visualizar la presión correspondiente a cada caudal. Un punto de referencia es el caudal a la presión de burbuja. El gráfico del IP contiene los caudales del fluido y del petróleo a la presión de burbuja. El panel Cálculo presión versus caudal tiene una herramienta para calcular la presión dado un caudal y viceversa. Si ingresamos el caudal de la prueba, obtenemos la presión de fondo fluyente de la prueba, pero al nivel del reservorio. Finalmente pasamos al módulo de diseño hidráulico JET. Revisaremos los cálculos principales del módulo y los gráficos generados en cada cálculo. Al final de esta sección presentaremos los resultados del análisis nodal. Vamos a reproducir las condiciones de operación de una evaluación del pozo. La prueba fue hecha con MTU. Desarrollaremos un cálculo de presión de inyección fija. El fluido motriz usado fue agua. Se utilizó una bomba JetCrawl directa con una geometría 10J. Llenamos los datos de acuerdo a las condiciones de diseño. Los campos de las profundidades de la bomba y del reservorio son solo informativos. Damos clic en calcular y obtenemos una predicción de la presión de entrada a la bomba. La estimación es bastante buena, apenas hay una diferencia de 30 psi con respecto a la presión registrada por los sensores. Al seleccionar esta bomba como la mejor geometría, generamos los gráficos correspondientes a este cálculo. El primer gráfico muestra la curva del rendimiento de la bomba y su punto de operación. El siguiente gráfico muestra las curvas de presión versus profundidad para el fluido motriz, el fluido de retorno y el fluido del reservorio.
Este gráfico muestra la presión transferida al fluido del reservorio para que éste alcance la superficie. Se presenta también el gráfico de los gradientes de temperatura. Para generar el gráfico del análisis nodal especificamos un rango de presiones de inyección y damos clic en graficar. Al ampliar esta ventana obtenemos las curvas de la bomba a varias presiones de inyección y la curva inflow del pozo. La tabla inferior contiene los puntos de corte entre estas curvas. Para terminar con este tutorial vamos a mostrar cómo usar SIAL para optimizar un diseño. El punto de operación de la bomba usada en la prueba del pozo tiene una eficiencia baja. Vamos a mejorar esto encontrando una geometría que nos permita producir más invirtiendo menos de energía. Con las herramientas del módulo IP vamos a calcular la presión de fondo fluyente correspondiente a la nueva producción. Este dato se usará en el módulo de diseño JET. Vamos a cambiar el tipo de cálculo a recomendado. Ingresamos la presión de fondo fluyente especificando que es a nivel del reservorio. Actualizamos también el caudal y reducimos la presión de inyección. Con estos datos hemos definido una relación de presiones y una relación de flujos. SIAL calculará las geometrías que mejor se ajusten al nuevo punto de operación. La geometría 9G es la mejor alternativa. Se ha incrementado la eficiencia mecánica a un 22%. El cálculo del análisis nodal muestra que sería posible un incremento en la producción, usando menor energía que con la configuración usada en la evaluación del pozo.